La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Ya estábamos cada vez más cerca de que arranque la NBA, 23 días exactos para el inicio de la temporada regular, pero antes tenemos la pre-season, así que ya estamos incluso más cerca de ver acción de la mejor liga del mundo. Hoy vamos a hablar de mucha actualidad, obviamente, de cómo están conformados los planteles y vamos a elegir varios equipos para más o menos detallar la previa, cómo entran a esta temporada, y justamente son los equipos que tienen argentinos en el plantel, o por lo menos lo tienen hasta el momento. Es muy probable que eso cambie en horas tal vez, pero vamos a estar analizándolo también. Así que Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y New York Knicks van a ser los primeros 4 equipos que vamos a estar analizando, cómo llegan, cómo confeccionaron sus planteles, quiénes llegaron, quiénes se fueron y todo lo que tiene que ver con el armado del plantel. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Leo, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, obviamente, y para toda la gente que nos está acompañando. Así es, ya tuvimos la suerte de ver en el transcurso entre ayer y hoy todo lo que fue el Media Day del NBA, muchos jugadores haciendo, obviamente el shooting para lo que va a ser la venta de los partidos, imaginamos, obviamente también mucho contenido para las redes de las respectivas franquicias, también quizás los medios que trabajan puntualmente con estos equipos. También vimos muchas entrevistas, varios jugadores, obviamente los más importantes pasaron, obviamente los argentinos también pasaron por los micrófonos, dejaron declaraciones más que interesantes, sobre todo los nuevos, y no tan nuevos en realidad, como Tortudec, que ya tiene 10 partidos en Oklahoma, pero medianamente vamos a poder apreciar de lleno lo que es una temporada de un equipo de la NBA con Tortudec en sus filas. Obviamente también Facu, que ya tiene a la gente de los Denver Nuggets en el bolsillo, y también estamos obviamente a la espera de lo que va a pasar con Bolmaro, que es una fija prácticamente en lo que va a ser el plantel de los Timberwolves, y Luka Vildosa, que tiene un futuro bastante incierto dentro de lo que son los New York Knicks. Es bastante complicado su panorama, quizás no esté asegurada su continuidad en la franquicia de la Gran Manzana, y eso obviamente también lo vamos a estar repasando. Así es, 3 casos bastante inciertos en esta historia de los nuevos argentinos. Sí, quizás 2/3, porque como decías vos, Leandro Bolmaro ya está en el plantel, ha llegado como parte de los jugadores que drafteó Minnesota, no en esta ceremonia, sino en la anterior. Tiene contrato garantizado. Pero el hombre que lo eligió, que fue el que básicamente lo pidió y quiso que viniera más temprano que tarde, Gerson Rosas, ya no forma parte de la franquicia. Así que hay un tema de incertidumbre ahí, más allá de que el que se ocupa de esa posición es el vicepresidente, el vice general manager, se diría. Así que es básicamente la misma gestión o una gestión similar. No debería haber problemas en ese aspecto. Pero luego Gabriel Deck tiene su contrato parcialmente garantizado, y Luka Vildosa, y ya lo sumo a Leo, tiene muchas chances de ser cortado también por la lesión que está sufriendo y por cómo está confeccionado el plantel de los New York Knicks. Leo. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenas tardes. Acá peleándome con el micrófono, pero bien. Sí, es cierto. De hecho, el domingo, en una edición de Solo Basket Magazine, programa que si no conocen, los invito todos los domingos a las 22 horas, Alejandro Pérez hizo una nota con Claudio Villanueva, representante de Luka, en donde contó un poco el panorama, contó que esta lesión lo tiene a maltraer, esta molestia en el tobillo lo tiene a maltraer desde hace rato, y que si bien todavía no es oficial, ni mucho menos, sería o estaría muy cerca de tomar la decisión. Quizás esta misma tarde tengamos algún tipo de novedad con respecto al tobillo de Lucas, si se tiene que operar o no. De operarse, se operaría en Estados Unidos. De operarse, es casi una fija que los Knicks lo corten, no lo van a tener en cuenta ni mucho menos, especialmente por este armado donde como mínimo por delante tiene 4 bases, ¿no? Kemba, Rose, McBride y Manuel Quickley. Son 4 nombres que están por delante ya de entrada, claro, por delante de Luka. Sí, y sobre todo por el hecho de que
había llegado a los Knicks o había sido elegido, mejor dicho, tentado por los Knicks, finalmente llega a la franquicia cuando no había prácticamente bases en contrato. Derrick Rose todavía tenía que firmar, el único base con contrato era Immanuel Quickley, como decía Leo, y ahora tiene varios ya que ocupan puestos importantes porque Kemba Walker llega para ser el base titular y ocupan un puesto, un rol que justamente es el que tiene Vildosa normalmente en su estilo de juego. Así que la lesión, esa sobrepoblación entre comillas de base o de jugadores en su función y todo lo que implica armar un plantel competitivo para un equipo con aspiraciones de playoff, porque los Knicks vienen de clasificarse por primera vez en mucho tiempo a la postemporada y hacer una gran temporada regular, de hecho, lo puede dejar afuera por cuestiones que son de salud y también de lo que ha sido el rendimiento quizás de Luka en Juegos Olímpicos. No pudo todavía mostrarse en Preseason, en la Summer League estuvo lesionado. Todo eso juega en contra del argentino como para poder seguir en los Knicks. Ojalá que pueda quedarse, pero bueno, si no lo logra hacer o si la franquicia decide otra cosa, también va a tener la chance de competir afuera en Europa y hacerlo de la mejor manera como lo viene haciendo hasta ahora. Pero Emi, ¿te parece si arrancamos por el único hombre que tiene todo prácticamente garantizado, por lo menos en esta temporada, y que es el equipo en general, que es Denver Nuggets con la presencia de Facundo Campazzo? Sí, exactamente. Bueno, vos justamente lo mencionabas, tiene muchas cosas garantizadas. Entre una de ellas es, por ejemplo, y saliendo un poquito de lo que es el ambiente de los argentinos, es, por ejemplo, que estamos a nada de la renovación por el máximo de Michael Porter Jr., uno de los jugadores que más se puede llegar a merecer una renovación por el máximo, junto obviamente con Nikola Jokic, y también quizás con Jamal Murray, más allá de que su contrato sea diferente obviamente en cuanto a los tiempos, pero evidentemente es diferente ya de por sí la situación que está afrontando el equipo de los Denver Nuggets, y obviamente con esta situación de que se asegura a Michael Porter Jr. por los próximos 5 años con esta cláusula que superaría los 200 millones, aproximadamente 207 millones sería lo que firmaría Michael Porter Jr. a partir de la próxima temporada, que es cuando se vence su contrato de rookie. Bueno, ya tiene asegurados a su gran base, obviamente, Jokic, Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. se estaría sumando. Eso evidentemente le juega muy a favor a la franquicia de Denver, que lo habíamos hablado que hace un par de semanas, lo habías mencionado vos, Lea, esto de que por la manera de trabajar, por el criterio que tiene de funcionamiento de este equipo de Denver, se asegura a largo plazo a sus jugadores. Y también quizás habría que analizar mucho también a fondo lo que va a hacer esta temporada, y obviamente volviendo al caso Facundo Campazzo, cuando él llega a la NBA firma por 2 temporadas, es decir, a final de esta campaña Facu va a entrar en la agencia libre. Obviamente esperemos que pueda rendir de la mejor manera. Obviamente tiene una ventana bastante grande con la lamentable lesión de Jamal Murray, pero bueno, es algo que venimos viendo hace meses. Y dentro de esa desgracia que puede significar la pérdida de uno de los bases más importantes que hay en la liga, también precisamente tiene esta oportunidad Facu de mostrarse ya desde el inicio de la temporada. Obviamente Michael Malone sabe lo que puede rendir Facu, lo vio a lo largo de toda la temporada, pero en los primeros meses obviamente era ver los 5 minutos a las 2 de la mañana, cuando la gran mayoría de los jugadores, mientras escuchamos en Rosario que están haciendo obras, Hay un barco. Hay cosas raras que están pasando en Rosario mientras hablamos de Facu. Evidentemente es difícil concentrarse, pero volviendo a lo que decía de Facu, va a tener una oportunidad bastante grande de poder ya mostrarse desde el inicio de la campaña, siendo titular, teniendo los minutos que tenía en los últimos meses, y eso también en comparación con la campaña pasada. Si ya creíamos que tuvo un muy buen rendimiento en general en este año, muy probablemente vamos a tener una mejor percepción de Facu, y seguramente en la franquicia la van a tener para poder extenderle el vínculo una vez que termine la campaña como agente libre.
Sí, dos cosas relacionadas con los Nuggets. Primero es esto que me marcabas de Facundo, Emi, y tiene que ver con esta cuestión de, me parece que vamos a ver una primera parte de temporada, sea hasta cuando sea que termine volviendo a Jamal Murray, si es que termina volviendo me parece que va a ser más tarde que pronto, con un Facundo Campazzo siendo protagonista de nuevo, con mucho movimiento, con mucho tiempo, muchos minutos en el campo de juego, más allá de lo que implica esta renovación de Austin Rivers, que terminó quedándose con un lugar a partir de lo bueno hecho en la última temporada, y la recuperación física de Monte Morris. También hay que tener en claro que probablemente no vayan a ser la misma cantidad de minutos que terminó jugando Facundo, por más que lo hizo de la mejor manera, porque vuelve también a tener minutos y va a volver a tener protagonismo Will Barton. Entonces, claro, la cantidad de movimientos y combinaciones que puede hacer Mike Malone con respecto a lo que fue el final de la temporada, que es lo último que nos queda en la retina, termina siendo quizás un poco engañoso para el presente de Facundo. Pero la realidad es que Facundo va a tener minutos porque se los ganó y porque me parece que a Malone le encanta Facundo. Entonces da esa sensación de que va a continuar teniendo minutos. Y por el otro lado, algo que sucede con respecto a los barcos que pasan por Rosario, digo, algo que tiene que ver con el núcleo duro de Denver Nuggets, con esta renovación de Michael Porter Jr., más allá de ser 197 millones, si mal no recuerdo, era la renovación de base, que puede alcanzar hasta 207 millones de dólares si se transforma en All American Team, en esta última, All NBA Team, perdón, en esta temporada. Me parece que a la vez también hay un laburo muy bueno de todo lo que es el front office de Denver, porque tenés a Jokic con muchos años de contrato por delante, a Jamal Murray con muchos años de contrato por delante, a Aaron Gordon con muchos años de contrato por delante y ahora también a Porter Jr. La verdad que es un laburazo el que está haciendo Denver. Se aseguran tener un núcleo que pueden rodearlo bien y por qué no pensar en lanzarse al tan ansiado anillo, no sé si en el corto plazo, que también puede ser por lo bueno hecho en los últimos años, sino también para tratar de cautivar a alguien más de cara a las próximas temporadas. Está jugando sí, Banfield acá al lado, por eso no estoy hablando, chicos. Vino el taladro. Disculpen. Claro, exactamente, no sé, se le ocurrió al amigo de acá al lado taladrarme la pared en medio del programa, pero sí, coincido con todo lo que decían y con esto último que mencionaba Leo, bueno, acá lo tienen, poco se puede hacer con un muchacho así, pero bueno. La realidad es que sí, que coincido con que han blindado prácticamente a todo el plantel y eso es bueno pensando en el futuro, sabiendo que tienen 4 jugadores que, bueno, tal vez Aaron Gordon no, pero 3 jugadores que tienen potencial de All-Star o ya lo han sido y que son el núcleo grande del plantel como para poder competir no solo esta temporada, sino también las que vienen y ser contendientes por varios años, que es lo que buscan. Sí, exactamente, y además también sumando a esto que decía Leo de que pueden aspirar a ser candidatos y obviamente sería algo complicado de entender quizás en esta temporada o en la que sigue por una cuestión de el momento que están atravesando los demás equipos, pero pensando ya en un futuro no hay muchas franquicias que podamos llegar a creer que están pensando también no solo en el corto y mediano plazo, sino también en el largo. Obviamente uno piensa en franquicias que están pensando puntualmente en el futuro lejano y se viene a la cabeza obviamente Oklahoma, que tiene 40 picks de draft en los próximos 7 años, pero eso tampoco es garantía de que vas a poder tener un equipo competitivo. Denver sí tiene la garantía de que si no hace movimientos en el mercado, si no hace trades por estos jugadores, los va a seguir teniendo por el resto de lo que dure su contrato, y eso sí es una garantía de que vas a seguir teniendo un equipo competitivo. Obviamente, por ejemplo, la lesión de Jamal Murray un poco afecta a esta situación, porque como todas las lesiones en el mundo del deporte, te privan de tener un jugador por una cierta cantidad de tiempo y tenés que salir a buscar o salir a buscar la manera de reemplazarlo, o bien intentar reemplazarlo con lo que tenés en el equipo, que fue lo que pasó en la última campaña. Pero evidentemente, sabiendo que va a volver en unos meses, no tiene la necesidad de salir al mercado a conseguir a otro jugador. Lo podrían haber hecho tranquilamente, pero evidentemente Michael Malone confía en lo que tiene, confía en Monte Morris, confía en Facu Campazzo, confía también en que Will Barton puede encargarse de la creación del juego y llevar la base, y eso también le demuestra a los jugadores que están dentro del plantel que si bien está depositada la confianza en ellos, tampoco se pueden relajar, porque sí hay una interesante competencia, hay muchos nombres para un solo puesto. Eso también
se puede llevar a que en los próximos años muchos de estos jugadores que hoy están no dentro de ese núcleo, pero sí siendo parte del equipo estable, podríamos llamarlo de alguna manera, también puedan ser considerados importantes y a la larga también les terminan renovando. Caso puntualmente de Will Barton, un jugador que si bien puede llegar a ser polémico en el mundo de Twitter Argentina porque no se la pase a Campazzo, sea cierto o no, evidentemente también es un jugador muy importante que puede entrar en esta cuestión de los jugadores que pueden llegar a ser importantes. Y Barton lo viene siendo desde los últimos años porque no es un jugador nuevo en Denver. Ya viene hace varias campañas en el equipo de los Nuggets. Ya Michael Malone le ha dado un voto de confianza y de hecho lo ha hecho bastante en los playoffs, aún sabiendo que no estaba de la mejor manera en cuanto a lo físico, pero ha sabido rendir en la llave ante los Phoenix Suns, más allá de que el equipo en general no rindió de la mejor manera y por eso terminaron siendo barridos. Pero en líneas generales me parece que es un equipo bastante completo, bien armado. Obviamente Michael Malone conoce a todos sus jugadores y saben de lo que son capaces de dar, y más allá de que hayan tenido esta posibilidad de asegurarse la continuidad de estos 4 jugadores que a priori son los más importantes que hay en el plantel, también sabe que por detrás tiene varios que pueden hacer las veces de reemplazantes y obviamente construyen una segunda unidad bastante sólida que, más allá de que no han sido los mejores a lo largo de la temporada y varios partidos se les han escapado por esta cuestión de no saber sostener los juegos cuando salía Jokic o cuando salía Murray, sabe que puede construir en base a ellos también y fortalecerlos, que le puede competir de igual a igual a cualquier otro de los candidatos. Es un equipo muy completo para mí, sacando el tema claro que es complicado del hecho de que Jamal Murray no va a estar hasta marzo tal vez. Sigue siendo un equipo muy completo, es el equipo del MVP que han logrado clasificar a playoff nuevamente en posiciones importantes, llegar a la segunda ronda con una de sus 2 estrellas de baja. Creo que tiene mucho como para mejorar y el hecho el caso de Michael Porter Jr. me parece que es bueno a la hora es bueno analizarlo en profundidad porque me estoy enojando con gente en Twitter que dice que es una apuesta solamente. Sí, obviamente la mayoría de lo más grande de su impacto quizás lo veamos en el futuro, todavía no lo hemos visto, pero está lejos de ser solo una apuesta. Michael Porter Jr. en este momento es el tercer máximo anotador del equipo con 19 puntos de promedio, es uno de los jugadores más eficientes en la liga, pero por escándalo. Si agarran las estadísticas de la temporada pasada y buscan estadísticas de tiro avanzadas como el true shooting y el porcentaje de tiro efectivo, en ambas va a aparecer en el top 10 y lo hace siendo un jugador que lanza muchos más triples que la mayoría de los que están en ese listado, porque normalmente ocupan esa posición los internos, jugadores que juegan cerca del aro, que toman lanzamientos en esa zona, en el área restrictiva sobre todo. Él está promediando 19 puntos con un 44,4% de acierto en triples, 6,3 triples intentados, un 62,8% en dobles y está muy cerca de llegar al club del 50-40-90 si logra ajustar en sus tiros libres. Promedia 79% de acierto, pero está en 54,2 en tiros de campo, lanzando 13,4. Va a tener que lanzar mucho más en esta temporada y si logra mantener esas cifras o al menos no bajarlas tanto, estamos hablando de un jugador que puede tranquilamente promediar 25 puntos por partido con un porcentaje de acierto cercano al 50-40-90. Es una estrella, es un calibre de estrella, un jugador calibre de estrella en la NBA si logra hacer eso, y me parece que son 176 millones por 5 años garantizados, 207 si logra, como decía Leo, ser All NBA en las próximas, una de las 2 próximas temporadas. Y es el mismo trato, sí, que le dieron a Trae Young, a Shai Gilgeous-Alexander y a Luka Doncic. La única diferencia que hay con Luka es que él ya fue al NBA y entonces ya los tiene garantizados, pero por talento me parece que es lo mejor que podría hacer Denver en términos del futuro, pero también del presente. Es el tercer mejor jugador del equipo. Así de simple, y el tercero más importante de este plantel lo ha sido la temporada pasada. Su nivel claramente cayó en playoff y es lo que tiene que ajustar probablemente. Es un jugador que
defensivamente deja mucho que desear, eso está claro, pero ofensivamente te puede ofrecer casi lo mismo que un jugador de elite de la NBA en la actualidad. Entonces, en cuanto a producción ofensiva y eficiencia. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene una proyección no de All-Star solamente, sino de superestrella, que ya está rindiendo en un escenario muy importante como lo es ser la tercera espada de un equipo candidato, y que claramente le van a tener que pagar esa cifra porque son Denver, no son Brooklyn Nets, no son Los Ángeles Lakers, no es un mercado tentador el de Denver. Colorado no es un estado que atraiga o tiente a los agentes libres, y no van a conseguir un talento de las características de Michael Porter Jr. solamente porque Nikola Jokic es el MVP y porque quieren jugar con el MVP porque les da lindos pases. La realidad es así de triste. Deportivamente es muy tentador jugar con alguien como Nikola Jokic, pero no es en lo único que piensan las estrellas de la NBA, y de hecho no sé si no es ni siquiera lo primero que piensan las estrellas a la hora de elegir sus destinos. Fíjense todos los agentes libres de los últimos años hacia dónde fueron. Warriors, los Lakers, Philadelphia 76ers tal vez en algún momento, New York Knicks, Brooklyn Nets, son todos lugares con mercados gigantescos, ciudades que tientan mucho como Nueva York o Los Ángeles o justamente San Francisco. Y es la realidad, o Miami, que es el otro gran mercado, es la realidad, es lo que pasa, y claramente Denver va a tener que tal vez sobrepagar, entre comillas, a estos jugadores, pero es lo mejor que puede hacer, mantener un núcleo grande, blindado, que por muchos años responda al equipo y tengan la capacidad de competir. No sé qué piensan ustedes de esta discusión, de este debate, porque ya se ha dado mucho en Twitter y estaría bueno que lo analicemos. Sí, yo coincido con vos, Lea, en esta cuestión de la necesidad de sobrepagar a los jugadores, y es algo que también le ha pasado a Utah con Rudy Gobert, que mucho se cuestionaba esta cuestión de por qué recibía una extensión máxima superando los 200 millones, teniendo las limitaciones que tiene. Obviamente también es un 2 veces Defensive Player of the Year, y obviamente también lo tiene merecido por ese lado, pero es también... coincide con esta misma situación de Michael Porter Jr. Obviamente la proyección que tiene Porter Jr. es mucho más grande y genera muchas más expectativas que la que te puede llegar a generar el francés en comparación. Pero también obviamente entendiendo esta cuestión de necesitar sobrepagar a los jugadores, porque si no, no tenés intereses, o sea, no generás un interés en tu franquicia de poder jugar y poder vestir la camiseta. Obviamente la situación va a ser similar cuando pase lo que tenga que pasar con Donovan Mitchell, una vez que se termine su contrato, ver qué extensión firma, si es que firma una extensión o si es que se termina yendo como agente libre, pero es algo obviamente que todavía falta para eso, aunque seguramente en las oficinas del Jazz ya vienen previendo esa situación. Y seguramente también van a tener que desembolsar una suma importante de dinero, aunque ya saben que en el medio tienen la extensión máxima de Rudy Gobert. Y así con gran cantidad de equipos. Por ejemplo, el último campeón, Phoenix Suns, no son equipos que generan atracción para llegar. Obviamente, como mencionabas vos, jugar con el MVP, jugar con Giannis, jugar con Devin Booker, sí puede resultar muy atractivo, pero en sí las ciudades, los lugares en los que están ya ubicados de por sí geográficamente, y también obviamente las facilidades que puede llegar a encontrar en esas respectivas ciudades, un poco traban la llegada de las estrellas más importantes. Obviamente son equipos de la NBA y están bien armados, y obviamente tienen la manera de atraerte, y si no las crearán, las fabricarán, porque es Estados Unidos y son muy rápidos para el entretenimiento y para generar maneras de que te quedes en esa ciudad. Pero obviamente al lado de Los Ángeles, al lado de Miami, al lado de Chicago, podríamos decir, hasta incluirlo en la frontera entre los destinos más atractivos
para estos jugadores. Obviamente se van a terminar eligiendo esos lugares, pero no veo con malos ojos que se termine sobrepagando a ciertos jugadores. Obviamente a los que se lo merecen, porque tampoco le vas a terminar sobrepagando a un jugador que está sentado 30 minutos en el banco de suplentes y ni siquiera puede llegar a ser capaz de cerrar los partidos. Obviamente ahí sí estaría mal, pero obviamente es el dinero que manejan los dueños de las franquicias y los general managers, y ellos sabrán qué es lo que están haciendo, o no, como le pasó a Nueva York muchas veces en los últimos años. Pero evidentemente también están jugando puntualmente con el destino de su equipo, y obviamente también saben que si no hacen las cosas bien, a la larga eso también termina perjudicando el armado del plantel, la calidad de los jugadores que llegan, cuánto tiempo están, los buenos y los malos también, o no tan malos porque es la NBA, pero eso evidentemente también a la larga, si haces las cosas mal, te terminás dando cuenta adentro de la cancha si puntualmente esto, si hiciste la cosa bien o las hiciste mal. Y sobrepagar a un jugador no creo que esté entre los factores que te permiten darte cuenta si hiciste bien o mal. Simplemente es lo que te permite tener un jugador en tu equipo, o dejarlo irse a uno que, por más atractivo que resulte, puede ser que le paguen menos dinero porque esté en un mejor mercado. Sí, y no es que le están, como decías vos, renovando por esa cifra a Will Barton, o que mantuvieron a Paul Millsap por eso. Están pagándole esa cantidad a un jugador de 23 años, que es el tercer mejor exponente del plantel, y que tiene futuro de All-Star, aunque no lo quieran ver. Pero bueno, la realidad es que muchos se quedan con esto es el octavo contrato de más de 200 millones de dólares en la historia de la NBA. Primero, que no está garantizado, porque tiene que ser All-NBA. Y si fuera All-NBA, ya está totalmente justificado que le hayan pagado esa cantidad, porque estamos hablando de un jugador que dio un salto de calidad enorme de un año para el otro, o por lo menos que consolidó todo lo que prometía que iba a hacer. Segundo, que cada vez va a haber más noticias de ese estilo, porque el tope salarial aumenta constantemente, los equipos van a seguir pagando cantidades más grandes, y todos los jugadores jóvenes que estén por firmar ese primer gran contrato en la liga van a alcanzar esa cifra indefectiblemente. No es una cuestión de que Michael Porter Jr. vale más que lo que valía Stephen Curry en su momento en su primer contrato. Es que el tope salarial te indica que los equipos pueden pagar eso y las cifras aumentan. Simplemente sucede eso. Pero bueno, queda mejor verlo como tal, y seguramente vende más decir que pagan más de 200 millones de dólares, y se entiende que lo vean de esa manera, porque cada vez que sucede algo así, y siendo tan nuevo esto, se lo va a mencionar, obviamente. ¿Vos, Leo, cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con esto de que a la larga termina siendo la única manera de mantener a tus figuras y con muchísima proyección en lugares con mercados mucho más chicos, porque a la vez, si nos ponemos a mirar también lo que fueron los últimos años, los grandes veteranos, pensando que en la NBA le dice veterano, el término veterano en inglés es con mínimo 6 temporadas en la NBA, es relativo, pero digo veteranos de jugadores de más de 32, 33 años que todavía están en altísima actividad y que los tiempos han cambiado y producen muchísimo para los equipos. Sin ir más lejos, miren el contrato de Chris Paul, 36 años, 120 millones de dólares. Digo, es la única manera que tenés. Bueno, en el caso de Chris Paul quizás es distinto porque encontró un lugar en donde se siente cómodo después de haber hecho muchísimo dinero, digo, en los Clippers y haber tenido un paso por Houston y demás. Me parece que su etapa de haber vivido en un lugar bonito y cómodo y que le guste ya pasó, y ahora quiere estar en un lugar donde está cómodo y que a la vez pueda aspirar por un título, como es en Phoenix. Sin ir más lejos, llegó a las finales en la última temporada. Pero creo que esto de las estrellas, con el paso de los años, terminan eligiendo lugares más cómodos para ellos para vivir, lugares, no sé, porque tienen familia y prefieren que estén en Nueva York, en Los Ángeles, en New York City, en realidad, ¿no? En lo que es, puede ser los Knicks o Brooklyn, en los mismos Lakers, en Miami, bueno, Orlando no, por Orlando no va nadie, pero no le importa a nadie. Pero, digo, son los 3-4 nombres, o Los Ángeles mismos, cualquiera de los dos equipos, son los nombres que están allí dando vueltas y que terminan llevando las grandes luces. Chicago, si querés ahora, en esta última temporada también por ahí,
Chicago vuelve a ser, a pesar que es la ciudad del viento y no sé qué tanto le gusta el viento a los Yankees. Pero si nos ponemos a pensar es la única manera en donde, y está bien que sea así, no lo digo como algo malo, digo, bueno, es sobrepagar, es poder pagar de más en realidad, porque no es sobrepagar, el término que me parece que se ajusta más, si pensamos que la NBA tiene plata de sobra, ninguno está con lo justo, ninguno cuenta a fin de mes si puede traer un jugador más o no, si no puede traer un jugador menos o no, y tiene que hacer funcionar el mercado de alguna manera. Por eso también ha sido tan bueno, y lo señalamos remanidas veces aquí en Crossover, que Milwaukee haya ganado el título en la última temporada, porque habilita mercados chicos también a soñar. Por esto mismo, por lo de, bueno, renovaron a Giannis se quiso quedar, es otra historia completamente distinta, pero si no, los grandes dinosaurios van a morir en las grandes ciudades, lamentablemente. Sí, y tiene mucho también que ver con lo que decías vos, que se quieran asentar en una ciudad como esas, con los negocios. Está claro que LeBron James no solo eligió Los Ángeles Lakers porque es una franquicia histórica y porque veía que tenía chances de atraer jugadores del calibre de Anthony Davis, sino porque tiene a Hollywood al lado y puede desarrollar sus empresas o sus negocios, y lo está haciendo, de hecho. No lo eligen solamente por eso, son jugadores que ya se han convertido en empresarios, son multimillonarios y ven también ese lado de la historia, y está muy bien que lo hagan, y por eso les queda tan bien Nueva York o Miami o Los Ángeles o California en general, sacando a los Kings, pero la realidad es que es así. Los mercados chicos se tienen que quedar con lo que encuentran. Y si encuentran un talento de las características de Michael Porter Jr., está claro que deben pagarlo. Por algo, la NBA inventó una cosa como el contrato Supermax, que es básicamente permitirle a los equipos, a los mercados pequeños que tienen una superestrella, pagarle una millonada superior a cualquier otra, a la que le puede pagar cualquier otra franquicia para retenerlos. Porque si no es muy simple. Si no pueden conseguir que esos jugadores se queden con ese tipo de contratos, todos terminarían en Lakers, en Knicks, en Nets o en Warriors o en su defecto en el Heat, y no sería el panorama que la NBA quiere ver. Pero la realidad es esa, los jugadores encuentran de alguna manera la forma, siendo agentes libres, de conseguir moverse a ese tipo de destinos. Fíjense todos los nombres importantes que se movieron, repito, en los últimos años, y hacia dónde fueron. Paul George y Kawhi Leonard a los Clippers, LeBron James y Anthony Davis a los Lakers, los jugadores de Nets, Kyrie Irving y James Harden prácticamente obligando a Houston a traspasarlo a Brooklyn, Kevin Durant a Golden State Warriors y a Nets, y podemos seguir horas, bueno, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, podemos seguir horas y horas haciendo esto. ¿Cuáles son los jugadores estrellas también, o jugadores productivos que fueron a mercados pequeños? Chris Paul, 36 años, se hablaba de que tenía un contrato súper tóxico, terminó en Phoenix prácticamente porque su contrato lo avalaba a buscar un mercado pequeño y tratar de competir. Jrue Holiday, que era un jugador por debajo del radar, All-Star para mí en todas las últimas temporadas, o al menos candidato al defensor del año, pero por debajo del radar, y muchos dijeron que fue sobrepagado por Milwaukee Bucks cuando le firman ese contrato. Chris Middleton se quedó en Milwaukee Bucks, pero también dijeron que fue sobrepagado. Y así podemos seguir. Son dos jugadores o que están por debajo del radar y se los considera sobrepagados, o que están en un momento en declive de su carrera o con una edad muy alta al punto de creer que sus contratos son tóxicos. Ningún jugador en su prime ha decidido que se iba a Dallas, que se iba a Phoenix, que se iba a tal vez alguno de estos equipos como Milwaukee o incluso Denver. Todos llegaron o vía draft o vía traspaso, muy probablemente sea vía draft,
y manteniéndolos con contratos altísimos que para muchos son sobrepagados. La realidad es que no lo son, y como dice Leo, el término sobrepagar en mercados pequeños tendría que ser visto de alguna manera diferente que en mercados grandes. Y en este caso Denver aplica a la perfección en ese concepto con Michael Porter Jr., con Jamal Murray y con Nikola Jokic, incluso con Aaron Gordon, porque conseguir piezas de ese estilo que puedan producir tanto como él, como creen que puede producir él, es muy difícil para un equipo como los Denver Nuggets, incluso con nombres como Aaron Gordon. Por eso ni siquiera lo piensan a la hora de ver lo que pueden hacer con Michael Porter Jr. Vamos, Emi, al otro equipo o a uno de los otros equipos que tienen argentinos, que es Oklahoma City Thunder, que es quizás el más incierto en cuanto a lo que puede llegar a ser, porque puede ser un equipo muy divertido, pero también tenemos la seguridad de, esto quizás sale mal, pero de confirmar que probablemente no sea un equipo de playoff, muy probablemente no sea un equipo de playoff, y esta temporada, al igual que las anteriores, o al igual que la anterior, mejor dicho, se va a basar en desarrollar cada vez más ese núcleo de jugadores jóvenes con mucho talento que tiene el plantel. Sí, exactamente. Bueno, sobre todo también teniendo en cuenta cómo es el armado del plantel de Oklahoma para esta próxima temporada. El grueso del equipo no tiene más de 3 años de experiencia en la liga. Los que están hace más tiempo son, sacando a Derrick Favors y a Mike Muscala, que son los que tienen más años, que llevan más años en la franquicia, son Lu Dort, que esta va a ser su tercera campaña, Paul Watson, que es un contrato de 2 vías, Ty Jerome también 2 años, Jay Kenrich Williams están afrontando su cuarta temporada ya en la NBA, Isaiah Roby la segunda, Darius Bazley también la segunda, y después la gran mayoría son o fueron rookies en la última campaña o lo son en esta misma temporada. Y también estamos viendo un equipo que Mark Daigneault va a tener que lidiar bastante con esto. Muchos jugadores inexpertos, muy probablemente el funcionamiento del equipo va a ser muy similar al de la última campaña, que quizás sacando el funcionamiento colectivo que lograron demostrar varias de sus piezas, como por ejemplo Jay, que es el que estamos viendo en pantalla en este momento, pero eso por una cuestión de su manera de jugar. Obviamente era un poco el que tiraba el carro, y quizás también un poco de Theo Maledón, que en las últimas, sobre todo en los últimos meses de la última campaña, ha sido el gran generador de juego de este equipo, quizás junto con Lu Dort. Evidentemente el resto, los jugadores van a querer mostrarse, van a tener esa intención de demostrar que obviamente pueden jugar en la NBA, que es una de las cuestiones de hecho que mencionó Gaby Deck en el Media Day ayer por la tarde, cuando fue entrevistado por la gente de Oklahoma, que él estaba en el equipo para demostrar que puede estar en la NBA y que es un jugador que está listo para jugar en esta liga. Y obviamente una de esas son las tareas que tienen estos jugadores, de demostrar que pueden jugar en la NBA. Muy probablemente algunos nombres también intenten pedir un traspaso, porque saben que Oklahoma no es un equipo para pelear en estos momentos, ni en el corto ni en el mediano plazo, sino que es más que nada, como hablábamos hace un rato de Denver, la mente también está puesta en el largo plazo, y obviamente este hecho de desarrollar jugadores es también una apuesta bastante fuerte, porque podés llegar a perder a un jugador de la talla de Shai Gilgeous-Alexander, del propio Dort. Lo mismo puede llegar a pasar con Maledon, y son jugadores que, imagino yo, Sam Presti tiene en mente para las próximas campañas. Seguramente, imagino, y es lo que están haciendo, es construir alrededor de estos nombres. Y obviamente, si sale mal de arranque, seguramente ellos mismos van a pedir que los traspasen. Sabemos la facilidad que tiene Presti para conseguir trades a cambio de nombres, y no va a ser un impedimento si por ejemplo Gilgeous-Alexander pide irse de la franquicia. Pero eso va a ser dar muchos pasos para atrás y volver al lugar en el que estaba a principio de temporada pasada, con pocos jugadores de renombre, un funcionamiento que no era obviamente el ideal y que lo llevó a estar en el fondo de la tabla de la Conferencia del Oeste, y evidentemente
Eso también a la larga termina perjudicando, por ejemplo, a Gavidec, si nos ponemos un poco en la piel del argentino, porque el hecho de no estar en una franquicia competitiva también le baja el precio. Un jugador de un equipo que funciona mal, evidentemente también, a no ser que seas una estrella superlativa, te va a llevar para atrás y un poco te hunde como si fuera el Titanic y te arrastra. Gavidec obviamente no es un jugador de renombre en la NBA y tiene apenas 10 partidos y no tiene mucha voz en el equipo, pero va a necesitar aprovechar estos primeros meses para convertirse en, no sé si en un referente del equipo, pero sí empezar a demostrar de lo que está hecho, que es un jugador internacional con muchísima experiencia, que ha sido subcampeón del mundo, ha sido campeón de la Liga de España con el Real Madrid, tuvo muy buenos rendimientos en Euroliga y eso evidentemente también lo tiene que demostrar para que sirva no solo de experiencia dentro del equipo y se pueda hacer un espacio ahí, sino también en la liga, que pueda demostrarle también a los otros equipos que no está ahí de casualidad o no está ahí para completar un espacio en el roster de un equipo que probablemente una vez más termine en el fondo de la Conferencia del Oeste, sino que también puede ser una opción muy completa y muy versátil, sobre todo defensivamente hablando, para el resto de las franquicias que puedan necesitar un jugador de sus características. Bueno, aquí ya tenemos, creo yo, el primer snap del All-Star Game. Es muy probable que Shai Gilgeous-Alexander tenga un nivel de All-Star en esta temporada. Promedió casi 24 puntos en la anterior, con 6 asistencias, porcentajes de acierto altísimo, 50% en tiros de campo, 41 en triples y 80 en libres, casi 50-40-90 también. Tuvo su lesión y eso lo alejó de las chances de ser All-Star. Pero es muy probable que sea uno de esos jugadores que tiene un rendimiento individual espectacular, pero su equipo no lo acompaña y no puede entrar al All-Star Game. Quizás lo hace, pero es muy probable que sea uno de esos jugadores. Podría ser la temporada de consolidación final como una estrella por parte del canadiense y eso sería muy bueno para Oklahoma City porque, como dice Emi, sería confirmar que tienen un núcleo interesante sobre el cual construir y una estrella sobre la cual construir con todo lo que eso implica. Hay equipos que no tienen una estrella confirmada y consolidada y Oklahoma City, con todo lo que representa su juventud y con todo lo que es la incertidumbre del proyecto de Sam Presti, puede tenerla en el canadiense, en Shai, así que eso es muy interesante. Pero también está el hecho de que hay muchos jugadores que pueden dar el salto, y no digo ser un All-Star, pero sí ser un recambio o una pieza importante en un plantel NBA, como lo es Dort, que ya lo ha sido en temporadas anteriores, pero tal vez consolidarse definitivamente como un muy buen jugador en esta liga. Josh Giddey viene de ser el pick número 6 del draft y probablemente tenga muchos minutos junto con Shai en la base y tenga que demostrar por qué fue un pick top 10 de una camada del draft. Y bueno, Darius Bazley también va a poder ser ese interno dominante, ese jugador dominante que te puede ofrecer minutos productivos y por qué no darle a Oklahoma City otro jugador sólido en su rotación. Pero son todos jóvenes que nacieron después del año 98, Bazley 2000, Giddey 2002, Shai Gilgeous-Alexander 98, y probablemente el quinteto lo conformen ellos y Derek Favors, porque la lógica sería jugar con Giddey, Alexander, Bazley, Dort y Derek Favors. El único que supera o que nació antes del 98 es Derek Favors, que ha llegado vía traspaso y ha nacido, mejor dicho, en el 91. Todos los demás tienen un amplio umbral de mejora, todos son jóvenes, todos tienen por delante un desarrollo muy largo o quizás de 2 o 3 temporadas, y por eso estamos hablando de un equipo, ni hablar de Pokusevski, de Theo Maledon, de Isaiah Roby, del propio Gabriel Deck, que tiene que desarrollarse en la NBA, más allá de que es un jugador ya veterano para lo que son los estándares de la liga. Todos ellos son jóvenes y tienen mucho margen de mejora, se van a equivocar, probablemente no sea un equipo sólido, tenga irregularidades, tenga problemas para consolidar su juego y mantener una línea en lo que va de la temporada regular,
pero van a ser muy divertidos y probablemente esta temporada demuestre o no que el núcleo joven de Oklahoma City tiene potencial para pelear no en estos años, sino en los que se vienen. Eso es lo más importante a la hora de pensar en esta campaña y en el contexto en el que se va a encontrar Gabriel Deck, que es un jugador que claramente está acostumbrado a ganar, lo ha hecho durante toda su carrera en San Lorenzo, en Quimsa y en el Real Madrid, y también en la selección argentina, pero ahora va a entrar en una dinámica totalmente distinta, en la que probablemente él salga a producir al 100% durante todas las noches, pero el equipo no sea ganador, probablemente no sea, es muy probable que no sea ganador, y hay que ver cómo logra establecerse, si logra estar en toda la temporada regular en esa dinámica perdedora, entre comillas, o de desarrollo, para no decir perdedora. Sí, además también teniendo en cuenta, bueno, vos los mencionabas, esa cantidad de grandes jugadores que puede llegar a tener Oklahoma una vez que termine la temporada, también puede llegar a elevar la vara, y es algo a lo que Deck está acostumbrado, porque vos mencionabas, Deck está acostumbrado a integrar equipos ganadores y quizás afronte una temporada, y es lo más probable, en la que termina estando en un equipo perdedor. Pero tampoco podemos olvidar que Deck no nació siendo bueno, no nació, de hecho, en las mejores condiciones o en las ideales para jugar al básquet, sino que un rápido repaso de su vida. Él empezó jugando en una cancha de tierra con un aro que era el volante de un tractor que se lo construyó el padre para que pudiera jugar con los hermanos. Y así todo, desde muy chico ya se viene adaptando a las condiciones que le impone el lugar en el que juega. Llegó a Quimsa, se tuvo que adaptar obviamente al funcionamiento de Quimsa. Lo mismo en San Lorenzo, ya obviamente llegaba como uno de los mejores jugadores que hay en la liga, pero aún así tuvo que adaptarse al funcionamiento de San Lorenzo. Y después llegó como una gran promesa argentina, pero llegó a un equipo como es el Real Madrid, que tiene 2 o 3 buenos jugadores por puesto. Y aún así Gaby logró sobreponerse a esa adversidad, entre comillas, porque no termina de ser una adversidad llegar a un equipo como el Madrid, pero sí que se terminó haciendo el hueco, ha sido titular en grandes pasajes de la temporada, de la última temporada, titular en Euroliga, si no sexto hombre en Euroliga en el Real Madrid, o uno de los primeros reemplazos, pero siempre siendo uno de los protagonistas en la segunda unidad, y creo que no hay dudas de que va a pasar algo similar por su cuestión de adaptación. Es una especie de sobreviviente en todos los aspectos basquetbolísticos que le ha tocado atravesar. Me parece que está rodeado de jugadores con muchísima proyección, como lo ha sido él en algún momento, porque no nos podemos olvidar que ha sido parte de un quinteto de un Mundial U19, U19 o U17, no recuerdo bien ahora cuál fue ese quinteto, en el que compartió equipo con la gran mayoría de estadounidenses. Y eso evidentemente también le puede jugar a favor, porque es un jugador que sabe constantemente evolucionar y llevar su juego al siguiente nivel para no perder terreno con el resto de sus compañeros y siempre estar al nivel o llevar la vara personal a la par de la que tiene el equipo y el resto de sus compañeros, y nunca quedarse atrás. U17 fue el Mundial. Sí, es verdad, es un jugador que como decías vos, él quizás impone ese ritmo de querer competir, y no estoy diciendo que los demás jugadores no lo tengan, porque Jay va a querer ganar todos los partidos, porque su carrera está empezando a despegar y probablemente en esta campaña vuelva a tener un rendimiento de posible All-Star, como decía antes, pero los demás tal vez... siempre lo mismo, los jugadores no tanquean las gerencias, y hay decisiones que influyen en el juego de un equipo por más que no sean de los jugadores, y eso puede ir en contra de las características o de los impulsos de esos jugadores, de sus identidades. La realidad es que van a tener que competir todos los días como siempre, pero con diferentes armas o armas de un menor calibre que otras franquicias, sobre todo en el oeste, en donde se sabe que hay 10 equipos como mínimo
muy por encima de Oklahoma City y otros 2 o 3 que probablemente estén por encima en cuanto a calidad, en cuanto a desarrollo, en cuanto a proyección, al menos ahora. Por eso, como mencionábamos antes, la clave de esta temporada es desarrollar ese núcleo para demostrar que pueden llegar a hacer algo similar a lo que es Phoenix en este momento, con un núcleo desarrollado de jóvenes, pero ya con experiencia y consolidados, a lo que puede ser o a lo que es Memphis en este momento, a lo que es o puede ser New Orleans Pelicans en este momento. Todos esos equipos que tienen núcleos jóvenes muy interesantes, pero ya están empezando a competir con una estrella muy marcada, Zion Williamson, Ja Morant, Devin Booker, el que sea, pero con jóvenes que quizás hace 2-3 años nadie los tenía en cuenta y ahora están marcando la agenda en la liga. Así que es lo que esperamos para Oklahoma City. Les quiero preguntar dónde lo ven, o mejor dicho, dónde lo ven no, porque es probable que todos respondamos lo mismo en las últimas 3-4 posiciones del oeste, pero ¿cuánto creen que va a jugar Gabriel Deck? ¿Cómo lo ven en ese sentido al argentino en cuanto a su protagonismo y qué creen que tiene que hacer para ganar más minutos? Leo, arranco por vos. Estoy de acuerdo con eso de 12 al 15 y es más, del 14 al 15 y es más, del 15 al 15 y podría seguir. Si hubiera un 16. Claro, no, entre el 12 y el 15 siempre y cuando no vuelva rápido Shai Gilgeous-Alexander y por ahí traten o puedan finalmente intentar ganar algún tipo de partidos más. Creo que Deck va a promediar entre 18 y 20 minutos. Si es que no termina jugando un poco más, lo veo en ese rango. Y mejor dicho, creo que va a empezar en ese rango y va a terminar jugando más por lo que sabemos que puede dar Deck. En un equipo en donde no se espera nada, él siempre va a intentar hacer algo. Y lo vimos en los 10 partidos que tuvo apenas en la última temporada hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que podría haber llegado a cambiar para que haga algo distinto? Me parece que nada, y más en un principio de temporada en donde todos los equipos se están acomodando, donde todos los equipos arrancan un poco más laxos y después van ajustando tuercas y demás. Veo un Tortu que arranca en ese rango de minutos y quizás termine jugando bastante más. Promedió 21 Claro. en los 10 partidos que disputó. Es verdad que estaban lesionados muchos jugadores importantes, sobre todo Shai, pero 21 minutos es una cifra interesante para arrancar. ¿Cómo lo ves vos, Emi? Sí, coincido, me parece que va a estar entre esos 20, 24 minutos, quizás en algunos partidos con un poco más de protagonismo que el que estamos habituados, por esto que mencionaba Leo, de que en los primeros juegos quizás se toman un poco más para acomodarse y para terminar de delinear lo que puede ser el funcionamiento de un equipo a lo largo de toda la temporada, y aún en esos juegos Deck puede llegar a tener muchos más minutos de los que estamos acostumbrados, pero sí, no creo que varíe mucho. También, sobre todo entendiendo que Deck llega en un momento en el que el equipo ya prácticamente tenía asegurada la última colocación, no había mucho que hacer y también se pudo mostrar más libremente, quizás en este punto, más allá de que sabemos las intenciones de Oklahoma, puede haber un poco más de presión sobre Tortu, sabiendo que también en su momento no tenía el contrato garantizado, aún no lo tiene por el resto de la temporada, pero sí es cierto que ahora juega con la mente en una temporada completa. Antes lo había hecho con la mente puesta solamente en 10 partidos y en un futuro que muy probablemente él no sabía de qué se iba a tratar. Ahora sí sabe que por delante hay muchos meses, mucha competencia, temporada de 82 juegos y está ante la gran chance de su vida de establecerse ahora sí como un jugador NBA. Sí, la realidad es que hay en la temporada pasada Oklahoma, la franquicia, Oklahoma City, perdón, prácticamente quiso mostrar a todos sus jóvenes, darle la oportunidad a todos sus jóvenes, y muchos promediaron por encima de los 20, de los 18 minutos de promedio. Algunos jugaron pocos partidos, la mayoría jugó alrededor de 40, pero tuvieron ese promedio. Ahora creo que va a cambiar un poco eso en ese sentido, porque ya tiene 3 o 4 jugadores, además de Shai, que sabe que pueden llegar a ser en ese núcleo joven. Darius Bazley, Josh Giddey, Pokusevski, Isaiah Roby, todos esos jugadores, Theo Maledon, todos esos jugadores van a tener muchos minutos.
pero no tanto quizás esas apuestas que aparecían en otros momentos. Dort, obviamente, no me quería olvidar de él. Entonces ahí quizás tiene una ventaja de que sí va a competir con muchos jóvenes, pero va a tener más posibilidades de llegar a ese rango de 20 minutos, 15 minutos, 18 minutos. Yo lo pongo en ese rango, rango de 15 a 20, quizás 23. No más que eso, pero depende mucho, como decíamos, del rendimiento que tenga, de cuánto pueda mostrarse y de lo que le pueda ofrecer al equipo, más allá de cómo esté funcionando a nivel colectivo. Creo que eso es lo vital, lo que él pueda ofrecerle al equipo, las soluciones que le pueda dar y cómo pueda mostrar su talento en un contexto que es distinto a todo lo que él ha vivido en su historia, en cuanto a pertenecer a equipos, a clubes que competían siempre. Pero va a ser lindo ver a Gabriel Deck en Oklahoma City, a Facundo Campazzo en Denver Nuggets y a los otros dos argentinos, Vildosa si es que logra quedarse o lamentablemente si es cortado no podrá ser, pero a Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, que nos quedaron afuera, Emi, lo vamos a hacer el próximo programa, pero también tienen un análisis por detrás, esas plantillas, esos rosters, y vamos a darle el tiempo que debe. En este caso nos enfocamos en Denver y en Oklahoma City, que es quizás el lugar en el que los dos argentinos ya se han podido mostrar, tienen más posibilidades, sobre todo Campazzo, que ya es una parte vital del roster o del funcionamiento de los Nuggets. Nos tenemos que ir, te agradezco y nos vemos el viernes que viene, esperemos sin un taladro de por medio. Esperemos que sí, avisarle al vecino que entre las 5 y las 6 trate de no hacer ruido, que obviamente nos volvemos a encontrar el viernes. Tenemos mucho que hablar, obviamente, de los Knicks, probablemente con alguna confirmación o no. Esperemos que sea al menos buena la noticia que podamos llegar a tener de Luka, y obviamente también el mundo de Minnesota que está bastante convulsionado tanto adentro como fuera de la cancha. Así es. Muchas gracias, Leo, a vos también y nos vemos el viernes. Claro que sí, amigos, que tengan una muy buena semana. Un saludo para todos, nosotros nos vamos, pero como decimos siempre, quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.